En el capítulo 24, versículos 3 y 4 de este libro de Proverbios, nos dice la palabra del Señor algo interesantísimo. Con sabiduría se edifica la casa. ¿Con qué cosa? Sabiduría. Y con prudencia se afirmará. Prudencia quiere decir inteligencia. Pero el versículo 4 dice: pero con ciencia se llenan las recámaras de todo bien agradable o preciado. ¿Con qué cosa? Con ciencia. La palabra ciencia se traduce como conocimiento. Entonces vea tres cosas acá. Regresamos al versículo 3. Aquí encontramos dos principios. El primero de ellos es la sabiduría. El segundo, la inteligencia. Y el tercero, en el versículo 4, el conocimiento. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Dile que está a su lado: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Dile: tanto lo necesitas tú como lo necesito yo. ¿Qué es más valioso o más importante? ¿El agua o un diamante? ¿Qué cosa? El agua, uno dice diamante. Pregunto yo, ¿será que si usted tuviese un diamante y lo vende, podría comprar agua? Claro que podemos. Tenemos muchísimos sistemas de potabilizar el agua. Tenemos océanos impresionantemente grandes que podemos desalinar el agua. La tecnología nos permite hacer eso. Segunda pregunta que me llamó mucho la atención y me hizo pensar por la respuesta que escuché, y la hago esta mañana también, y decía: ¿qué prefiere usted, ser rico o ser feliz? Yo sé que ya iba a haber menos participación, pero igual pasó lo mismo en esta conferencia. Nadie dijo las dos cosas. Pregunto, ¿es malo ser rico? Entonces, ¿por qué no decimos quiero ser rico? ¿O por qué no dijimos quiero ser feliz? Es que ambas cosas son buenas. Pregunto yo, cuando vemos nosotros los registros bíblicos, ¿a un Abraham era pobre o era rico? Pero era feliz porque estaba en la presencia de Dios con él. Cuando vemos a un Salomón, cuando vemos a un Jacob, cuando vemos a un David, y podemos seguir hablando de hombres de Dios registrados en la Biblia, que eran personas que habían experimentado las bendiciones de Dios y por lo tanto eran personas ricas, y creo que eran felices porque Dios estaba con ellos. Entonces, ¿por qué contestamos muchas veces así? Entiendo que la Biblia no es un libro de finanzas, pero tiene lecciones valiosísimas sobre el dinero y cómo administrarlo. La Biblia no es un libro que se limita a hablarnos de la superación personal o motivación meramente. Sin embargo, es el mejor libro que nos enseña cómo salir de un estado de perdidos, como dice la palabra, a su luz admirable. Como la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12 a cambiar nuestra forma de pensar. Y si usted cambia su forma de pensar, seguro estoy que también cambiará su estilo de vida. Entonces, la Biblia nos enseña tantas cosas que nos permite a nosotros vivir una mejor vida. Pregunto yo, ¿cuántos de los que estamos acá vivimos mejor ahora que antes? Ese es el resultado de lo que el Evangelio de Jesucristo hace. Pero el Evangelio es completo. Y le decía a esta persona: no existe un solo pasaje en la Biblia que me diga que la voluntad de Dios, su propósito para con nosotros es que vivamos una vida conflictiva o en limitaciones. No es esa la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia no solamente nos habla de dinero, sino también nos enseña cómo debemos de administrarlo. Pero no deja de sorprenderme a mí, porque hay muchísimos cristianos que les molesta que se hable de dinero. Porque hay muchas personas que no solamente les molesta que se hable del dinero en la iglesia, sino que creen que el dinero es malo. Yo me imagino que cuando reciben su salario no dicen que es malo. El problema no es el dinero, sino el amor desenfrenado que se pueda tener para con el dinero o con lo que éste se vaya a hacer. La Biblia dice que Cristo vino y nos dio vida, ¿cierto? Y dice vida plena. La Biblia dice en capítulo 10 del libro de Juan, verso 10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida abundante, o sea, vida plena. Una vida donde no hayan esos conflictos, donde no tenemos
no podemos conciliar sueño por diferentes circunstancias. No, una vida plena es una vida que goza de paz, de confianza, de seguridad, porque hemos conocido al Dios de la provisión, al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios que todo lo tiene. La respuesta a tu angustia, a tu necesidad está en Él. Por eso dice el Salmo 138 que en el momento de la angustia Él nos va a librar. O sea que cual sea el problema que usted y yo tengamos que pasar, en Él siempre habrá una palabra de conforto y de aliento. La Biblia dice que Cristo, cuando viene a nuestro corazón, nos da esperanza de una vida nueva y vida eterna. Amén. Es que Dios es un Dios de principios. Diga conmigo, Dios es un Dios de principios. Hablaba con el pastor Omar en el transcurso de la semana pasada sobre esto de que Dios es un Dios de principios, porque he escuchado también a personas que se quejan. ¿Por qué les va mal si ellos son cristianos y hay gente que hace todo lo opuesto a lo que los principios bíblicos nos enseñan, pero ellos no tienen problemas para pagar la hipoteca o sus responsabilidades a fin de mes? Pero vemos muchos cristianos que nos las vemos difíciles. Es que Dios es un Dios de principios y Dios nos enseña de que debemos de aprender algunos principios, y uno de los principios tiene que ver cómo administramos el dinero. ¿Por qué es importante hablar del dinero, pastor? Dirá usted. Le digo 2, 3 cosas ahí rapidito. Porque mucha gente no sabe cómo administrarlo. Diga conmigo, debo de aprender a administrar todo lo que Dios me dé conforme a su voluntad. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, estaba en calidad de ¿qué? De esclavo, ¿cierto? Pero Dios cumplió una promesa trayéndoles libertad. Y una vez ellos salieron de Egipto, también dice la Escritura que consigo trajeron todos los bienes que Egipto poseía, entre oro y plata. Por eso dice la Escritura que despojaron a Egipto. Despojar es dejarlo en ruinas. Entonces toda su riqueza, vea cuántos años el imperio, note, era un imperio que iba de comarca en comarca, conquistando, trayendo bienes para su reinado. Pero el día que Israel salió con todo lo que por años no le habían pasado, le habían pagado. Lo que tú creas que hoy por hoy está en desventaja, llega el momento cuando Dios milagrosamente lo va a restituir, al igual que le restituyó al pueblo, y el pueblo salió victorioso. Pero dice la Biblia que después de que hubieron pasado el mar y estuvieron al otro lado, ¿por qué es importante hablar del dinero? Por lo que les voy a decir. Porque saben una cosa, pastores, yo encuentro en la Biblia que había una cantidad de gente que el oro que trajo de Egipto lo usó para construir un becerro y luego adorarle. Pero encuentro otra cantidad de personas que el oro que trajeron de Egipto lo usaron para traerlo al altar, y cuando se edificó el arca del pacto utilizaron el oro. Los mismos que antes habían estado prisioneros y que ahora son libres, utilizan sus bienes para una cosa y para la otra. ¿Será que es importante entonces saber cómo es que a Dios le agrada que yo utilice el dinero? Entonces dice la Escritura que cuando la gente estaba adorando el becerro, esto provocó que se escuchasen sonidos que Moisés a la distancia y Josué los identificaron que no glorificaban a Dios. Hay gente que ahora está invirtiendo su dinero en becerros. ¿Qué es invertir dinero en un becerro en la actualidad? Es comprarse ese auto al cual se le dedica tanto tiempo, y cuidado, uno de los niños le vaya a dar un rayón porque habrá conocido al papá que todavía no conoce. Hay personas que adoran la casa y se olvidan que en esa casa vive su familia. Porque eso es en lo que ellos invierten su dinero. Y puedo seguir hablando de cosas que socialmente hacemos, porque un becerro es todo aquello que su centro no es Dios. Pero cuando nosotros ponemos a Dios como la prioridad número 1 de nuestras vidas, nosotros entendemos que todo lo que aquí hagamos, aquí se queda. Y el día que de esta tierra partamos, no nos llevamos nada. Pero eso implica ser responsable con lo que Dios nos da. Porque inevitablemente todos vamos a ser afectados por las 4 estaciones de la vida. ¿Cuáles son las 4 estaciones de la vida, pastor? Vea, todos sabemos que en las estaciones hay una primavera, hay un verano, hay un otoño y hay un
invierno. La primavera de la vida se dice que son de los 0 a los 20 años. Es allí cuando los muchachos se preparan intelectualmente, académicamente hablando. Y es que, vea, son principios que nosotros no debemos de ignorar. Dice la Biblia que Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia para ¿con quién? Dios y los hombres. Ahora, nosotros debemos de saber de que es necesario pensar que nuestros hijos deben de crecer, porque la segunda etapa, o sea el verano, es de los 20 a los 40. Es donde se casan las personas, procrean hijos, pero viene la etapa del otoño, de los 40 a los 60. Y es allí cuando las ramas de los árboles como que empiezan a verse diferente, su follaje, sus hojas cambian de color, ¿cierto o no? Y eventualmente, ¿qué pasa con ellas? Caen. Si usted se ve en el espejo y ve que ya acá le empiezan a salir unos cabellos de otros colores, es la evidencia que el otoño está llegando. En el otoño se caen las hojas, decaen las fuerzas. Ya no vemos igual, la vista también cae. Es la evidencia que nos estamos acercando al invierno de la vida. Pero ¿por qué es importante prepararnos? Se dice que en la era de los 20, 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, el 90% de la población mundial se concentraba en trabajar la agricultura. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vino un cambio drástico, que pasamos a la era industrial y dejamos la era mecánica. Y ahora las cosas surgen de otra manera. Y ahora solo un 10%, de acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas, solo un 10% trabaja la agricultura. Tenemos más habitantes y igual podemos darle de alimento a toda la población mundial, con un 10% de la población que se concentra, porque la tecnificación y la industrialización de las cosas hace que produzcan mejor. Pero hemos pasado también de la era de la industria a la era de la intercomunicación, del avance, el desarrollo, que a la vuelta de un clic ya ni siquiera tiene que tocar, usted ahora por comandos habla. Alguien me decía un día de estos que había ido a trabajar en una casa, que le sorprendió que cuando el señor de la casa llegó y le habló al panel que encendiera las luces del pasillo, y se asustó porque encendieron. Y él pensó que estaba haciendo un truco, una especie de magia. No, me dice, le preguntó que cómo hacía eso. Le dice, ¿has escuchado acerca de los smart homes? Y le dijo, no. Le dijo, pues bienvenido a un smart home, donde todo es habla y las cosas surgen. Esa es la era. ¿Qué es lo que quiero decir? De que si algo hoy por hoy está en riesgo, es los empleos de muchas personas. ¿Sabe usted que un robot puede reemplazar hasta 40 empleados? Imagínese usted cuando empiecen la intercomunicación y todo esto de una forma más sistemática sobre los robots. ¿Cuánta gente va a quedar sin un empleo? Y ese es el futuro del cual nuestros hijos van a enfrentar. Por eso es necesario que en la primavera de sus vidas se preparen al máximo. Pero usted dirá, yo ya pasé de la primavera, pastor, e incluso ya pasé del verano, ya estoy en el otoño, ¿qué puedo hacer? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos encuentre confesados, dijo alguien por allí. Tengo un buen consejo para usted y no se desespere. Porque bueno fuese que todos llegáramos al invierno de nuestra vida de una forma estable, segura y prometedora. Y todos lo podemos lograr en la medida que nos disciplinemos, administrando sabiamente las cosas que Dios nos da. Pero le decía a un muchacho en una ocasión acerca del valor del dólar. Y le mostraba algo y le decía, imagínate que este objeto vale $5. ¿Será que si tienes 4 te lo pueden vender? Posible que el vendedor te diga, no, quiero 5. Y si es de aquellos vendedores parecidos a su servidor, que lo que pide o quiere, no lo vende. Entonces, le digo yo, imagínate el valor del dólar. Por $1 no puedes hacerte algo que necesitas o quieres. Ahora, el problema es que muchos de nosotros el valor del dólar lo ponemos al inicio y no al final. Si ese dólar que a veces nosotros consideramos que no es para tanto y lo compramos en una taza de café, en cualquier cosa por allí, de dólar en dólar se nos está yendo el capital. Entonces hay algo que todos podemos hacer y es disciplinarnos en la forma como administramos nuestro dinero. Administrar bien el dinero, iglesia amada del Señor, no quiere decir gastar menos. No precisamente eso. Esto implica algo más que eso.
Y yo quiero esta mañana compartirle algunos principios desde cómo nosotros podemos producir más, cómo nosotros podemos ahorrar, cómo podemos invertir y cómo nosotros podemos utilizar nuestro dinero para los fines que Dios nos los ha dado. 4 razones fundamentales por las cuales Dios nos da dinero. Número 1 es para bendecir la familia. Diga conmigo, bendecir la familia. Si usted va a la Biblia, encontramos que la palabra nos dice que alguien que no suple con las necesidades de la familia es como si fuese anatema. Pero ¿cómo es posible que le demos más relevancia al auto, a las cosas materiales, que a las necesidades de la familia? Número 2, ¿por qué Dios nos da dinero? Para que paguemos nuestras deudas. A Dios no le gusta ver gente endeudada. Y no porque sea pecado, pero es que roba la paz, esclaviza. No existe un solo versículo bíblico que Dios diga a través de su palabra que el estar endeudado es una bendición y representa un futuro estable. Por el contrario, dice la Biblia que los pobres serán esclavos de los ricos y los deudores de sus acreedores. Entonces, la Biblia nos enseña principios de cómo debemos nosotros de trabajar para no endeudarnos. Razón número 3, ¿por qué Dios nos da dinero? Para que le demos al pobre. El que al pobre da, Jehová presta. Y Él no se queda con nada, dice la palabra. Razón número 4 por la cual Dios nos da dinero: para que bendigamos su reino, su iglesia. Ahora, pero muchos de nosotros nos quedamos con el deseo, porque no tenemos la facultad, no tenemos los recursos. Y no es que no hayan venido recursos a nuestras vidas, es que a veces nosotros pasamos por alto algunos principios. Y por eso decía que es necesario saber dónde está nuestro dinero, si en el becerro o en el altar. Yo quiero que al salir de este lugar usted salga pensando eso. Mi dinero, ¿a dónde se está yendo? ¿Al becerro o al altar? Ayudar a un perezoso con el dinero que puede invertirse en el reino, creo en lo personal que es un error, en lo personal. Porque la Biblia dice que el perezoso ni debería de comer. Ignorar algunos principios bíblicos es tan básico y fundamental entenderlo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios bendice y prospera el alma diligente. No dice que Dios prospera el alma del que tiene fe. Entonces la diligencia, el trabajo, el esfuerzo es algo importante. Y déjeme darle 2-3 cositas acá. Vean, ¿por qué digo que es necesario hablar del dinero? Es porque a Dios le interesa el dinero. Es importante para Él esto. Pastor, tenga cuidado con lo que está diciendo. ¿Puede comprobármelo usted con la Biblia de que a Dios le interesa el dinero? Fíjese que sí. Si usted va al capítulo 2 del libro de Ageo, la Biblia dice que el oro y la plata es mía, dice Jehová. Si usted va a la Biblia, capítulo 6, cuando Israel estaba entrando a la conquista de Jericó, Dios le dijo al pueblo: mira, me vas a destruir todo lo que encuentres a tu paso. Y le dio instrucciones cómo iban a avanzar, pero más adelante le dice: pero el oro y la plata me lo traen al altar. Es que Dios no solamente, ¿por qué digo que es interesante entender esto? Porque es que Dios no nos esconde el tema del dinero en la Biblia. Los estudiosos dicen que hay más de 700 referencias bíblicas donde la Biblia habla acerca del dinero y su administración. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús habla acerca de aquella mujer que fue y ofrendó, que la Biblia dice la ofrenda de la viuda? ¿Ha escuchado ese término usted en la Biblia? Y que había mucha gente que venía y ofrendaba lo que le sobraba. Pero Dios se fijó en quién. Y se fijó Dios cuánto ofrendó. Sí. ¿Cuánto ofrendó? Dijo. Entonces Dios no solamente se fija que si ofrendo, no, sino cuánto. Padre, dije yo cuando entendí eso. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos de un tema que es delicado hablarlo cuando la Biblia nos los enseña? Con un fin, por supuesto. Que sepamos que el dinero no lo es todo, es un medio para llegar a un fin. El dinero no te garantiza ni la salud, ni la felicidad, y menos la salvación, pero nos da opciones. La falta de dinero a cualquiera hace sentir emproblemado, pero con dinero otro gallo canta. Amado mío, todo lo que Dios nos da tiene un fin.
Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Capítulo 24 del libro de Salmos dice la Biblia que la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay es de Él. Por lo tanto, eso incluye el dinero y lo incluye a usted y me incluye a mí. Entonces nosotros somos de Dios y para Dios. Lo que Dios nos ha dado es con el fin de que nosotros lo sepamos administrar. ¿Por qué más nosotros debemos de saber que esto es importante? Porque vea, algunas encuestas dicen, y esto a mí me sorprendió, que más del 80% de las personas que vivimos en este país no pudiésemos subsistir 5 meses consecutivos sin tener que trabajar. Espero en Dios que nadie de los que estamos acá esté dentro de esa encuesta. Más del 80% de esta población no puede vivir 5 meses consecutivos sin tener que trabajar porque estaría en serios problemas económicos. Ahora, es que yo creo que nosotros tenemos que saber de que Dios es un Dios de provisión, ¿cierto? Y la respuesta que le di a esta persona que me decía, ¿por qué si yo me aplico y no soy como los demás, pero yo no puedo ver la prosperidad de Dios? Le decía a esta persona, es que Dios es un Dios de principios. Y si se violenta uno o más principios, van a haber consecuencias. Y los principios funcionan porque Dios no se contradice en los principios. Y a aquella persona que los aplica, le funcionan. No estoy diciendo que esta persona tiene paz, porque la paz solo Cristo la puede dar. No estoy diciendo que esta persona es salva porque aplique principios y sea próspero económicamente. No, la salvación solo es a través de la sangre de Jesucristo. No estoy diciendo de que ellos quizás estén mejor porque emocionalmente sabrá Dios cómo están, pero en base a principios tienen resultados. Ahora bien, hablar de principios, yo tengo que ir a los primeros 2 capítulos de la Biblia. ¿Está conmigo? En la Biblia encontramos en el libro de Génesis que dice que Dios hizo un jardín y lo ubicó en un lugar llamado Edén. Acá hay 2 cosas interesantísimas. El jardín que dice la Biblia que Dios hizo y lo plantó en un lugar llamado Edén era algo que tenía todo lo que el hombre necesitaría. Y doy una referencia de ellas, de las muchas que la Biblia da. Un río de ellos dice que producía oro y oro del bueno. ¿Qué es lo que mide las economías mundialmente hoy por hoy? El oro. Ahora bien, pero Edén no es un lugar físico. Su significado es, el significado de Edén es delicia, placer, deleite o acceso. Cuando el hombre pecó, salió de la presencia de Dios, o sea, del Edén. Porque Edén, dicho en otras palabras, significa la presencia de Dios. Es que aquel hombre, aquella mujer que vive en la presencia de Dios y le honra a Dios con toda su manera de ser, las bendiciones de Dios estarán con él, le seguirán y le alcanzarán, dice la palabra del Señor. Pero cuando salimos de la presencia de Dios a causa del pecado, que es lo que saca al hombre de su presencia, viene el sudor y el arduo trabajo. Como consecuencia, que si ahora quieres tener, tenés que jugártelas. Entonces Dios le da otras recomendaciones. Trabaja y cuida. Esto implica esfuerzo. ¿Qué más Dios le dice a Adán? Aparte de trabajar y cuidar, le dice multiplica. Multiplicar quiere decir aumentar, expandir, agrandar. Pero también le dijo sojuzgad la tierra. Sojuzgarla quiere decir hacerla producir para tu beneficio. Entonces Dios sacó al hombre y como castigo no disfrutó de las bendiciones que Dios tenía para él, pero le dio habilidades para trabajar. Por eso es que Dios premia la diligencia. Vean lo que dice este proverbio. Dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero el que trabaja con esmero prospera. Proverbios 13:4. Ahora, pastor, pero ¿cómo es eso de que la ambición entonces sería buena? Es que fíjese que una de las definiciones de ambición es mala. ¿Sabe qué significa la palabra ambición? Aspiración a.
El problema es que hemos malinterpretado o asociamos la palabra ambición con avaricia. Y la avaricia sí es mala. Pero la ambición no precisamente es mala. Aspirar a ser mejor persona, ¿cree usted que es malo? Aspirar a ser un mejor cristiano, ¿cree que es malo? Aspirar a ser un mejor padre de familia, ¿cree que es malo? Aspirar a ser una mejor persona en todas sus áreas, yo creo que no es malo. Por el contrario, creo que eso agrada el corazón de Dios, porque la palabra del Señor me dice que debemos de ser como la luz de la aurora, que vamos a ir de aumento en aumento, que los frutos que antes no estaba dando, si ya tengo 2 años en la iglesia, ya los frutos del Espíritu Santo deben de empezarse a ver en mi vida. Ya no soy una persona áspera, egocentrista, ya no soy una persona que por todo me enojaba. Ahora el fruto del Espíritu Santo empieza a reflejarse a través de mis acciones. Soy amable. El gozo del Señor se expresa. Pero es que la Biblia dice que la boca habla de lo que el corazón tiene. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Cómo vemos la vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso dice la palabra en capítulo 4, verso 24, libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, muchos de los problemas económicos que ahora afectan a mucha gente, incluyendo a la iglesia, es por la falta de administración o no saber administrar, por ciertos desconocimientos en la materia. Cuando tenemos un problema, una dolencia física, ¿a quién visitamos? Pero si tenemos un problema con el auto, ¿a quién visitamos? Pero si tenemos un problema legal, ¿a quién visitamos? Y si tenemos un problema económico, ¿a quién visitamos? Ahí está el problema. No consultamos a nadie. Yo no pretendo saberlo todo, por eso soy un preguntón de primera. Algunas de las personas que están acá pueden saber de que eso es cierto. En más de una ocasión les he llamado: mira, ¿será que tienes 30 minutos de tu tiempo? Cuando menos 15, porque tengo un par de preguntas que hacerte. Porque yo prefiero preguntar que asumir. Entonces, amado mío, el hecho de preguntar no quiere decir de que estamos en desventaja. Quiere decir que somos inteligentes y que no estamos dispuestos a equivocarnos otra vez. El preguntar no quiere decir que no tenemos los suficientes conocimientos. Quiere decir de que estoy cansado de la misma realidad y de la falta de resultados, y yo creo de que Dios me va a ayudar, pero necesito los conocimientos que posiblemente estén en usted, posiblemente estén en usted, posiblemente estén en usted. En algún lugar los conocimientos que yo requiero, Dios los tiene para mí, pero debo de buscarlos. Por eso dice la Escritura: escudriñad las Escrituras. No dice leer. Leer, cuando nosotros leemos, lo primero que interpretamos llegamos a una interpretación de lo que el texto dice. Pero escudriñar es ahondar, es investigar. Y cuando nosotros nos tomamos ese tiempo, nos damos cuenta de que los propósitos de Dios para con nuestra vida son extraordinarios. Un día me asusté. Estaba leyendo un libro relacionado a cómo manejar el dinero. Pero llega una sección en el libro donde me dice que tome una calculadora y que ingrese en la calculadora todo lo que poseo como ahorros y que le agregue todo lo que yo he invertido en algún bien, y después que lo divida por los años que he trabajado. Ahí me temblaba el dedo cuando lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Porque lamentablemente, pastores, hay muchas personas que terminan en números negativos. O sea que hemos venido a consumir a este mundo más de lo que hemos producido. Esa es la verdad, de acuerdo a los números. Los números solo son la referencia de algo. ¿Cómo estamos llegando a fin de mes hoy por hoy? Ese es un indicador, como esa luz que enciende en el tablero del auto, de cómo llegaremos al invierno de nuestra vida. Espero en Dios que todos lleguemos al invierno de nuestras vidas como un buen señorón allí. No voy a decir como una elegante dama en su caso. De que pueda decidir dónde pasar las vacaciones de verano o las vacaciones de invierno. Donde pueda salir con sus nietos y irles a comprar ese juguete que usted quiere o llevárselos a algún sitio. Y que no seamos de aquellos que estamos haciendo una fila allí para obtener una tarjeta gubernamental que nos permita tener ciertos descuentos para una asistencia médica. Esa es la realidad que mucha gente está viviendo, y no porque no ganaron dinero en todos sus días, sino porque no supieron administrarlo. ¿Sabía usted que la gente que más dinero gasta es la gente que menos dinero tiene? Y se lo puedo comprobar. El tiempo no me da para ello, pero se lo puedo comprobar. Pero le lanzo esta. Alguien me dijo: pero es que si yo ganara mejor, te aseguro que mi condición cambiaría. Y le dije a esta persona, viéndole los ojos: te garantizo
que 3 meses después del aumento, tú tendrás menos dinero ahorrado del que ahorrabas antes del aumento. Y se quedó, ¿cómo? Eso es imposible. Vea, es que si nosotros, por eso decía al inicio, ¿qué preferimos? ¿Un diamante o el agua? ¿Ser ricos o ser felices? Porque como que comunidad hispanoparlantes estamos formados bajo un mismo patrón. Y excluimos la idea de ser prósperos económicamente. ¿Quién nos enseñó que tenemos que tenerle miedo al dinero? Ahora, si nosotros vemos desde la óptica de Dios este principio, dice que seríamos cabeza y no cola, que tendríamos para prestar y no para buscar prestado. ¿Dónde está el problema? ¿Quién nos enseñó? ¿Cómo nos formaron? Entonces, muchos de nosotros hemos trabajado tanto, pero no hemos podido ahorrar lo suficiente. El dinero pierde valor por sí mismo ya. El tiempo transcurre y le lanzo algunos principios rápidos. Si usted quiere terminar el invierno de su vida de la mejor manera, empiece hoy a, número 1, producir más de lo que está produciendo. Pastor, pero ¿cómo yo puedo producir más si lo que me falta es tiempo? Pero ¿quién dijo que trabajando es que se produce solamente? El dinero sin idea se acaba, pero una buena idea es capaz de producir dinero. Entonces pensemos, ¿qué podemos hacer? Tenemos tantos mecanismos ahora en día, la internet, los telemarketings y esa cuestión, los network marketings, o sea que no se requiere mayor inversión. Pero ese tiempo que le dedicamos a la televisión, al entretenimiento, a los amigos, al chat, a hablar con la comadre, es un tiempo que lo puede invertir en usted mismo. Asistir de vez en cuando a una conferencia que nos ayude cómo administrar el dinero, porque me dijeron que cuando hay problemas físicos van al doctor, ¿sí o no? O me dijeron otra cosa, que cuando es un problema de auto vamos al mecánico, y cuando hay problemas económicos, ¿a quién vamos? Hay muchas conferencias que se comparten, hay muy buenos libros, pero no queremos invertir. Es que eso es caro, hermano. Es más caro el desconocimiento, por no decir ignorancia en algunos temas. Los banqueros se alegran porque nosotros desconocemos ciertos principios. Imagínense hasta dónde llegamos. Tenemos un ahorro en el banco y el banco solo nos paga 0.5% por nuestro dinero, pero nos cobra una cuota anual por gastar el dinero nuestro con una tarjeta de crédito, y nos monta un 18% por encima de ello. Pero es que son expertos en monitorearnos. Vea, cuando usted va al supermercado, lo que busca lo encuentra entrando a la puerta o está al fondo allá. Usted va con el carretón porque fue a comprar algunas cosas y cuando llegó allá ya lo lleva lleno. Las estadísticas dicen que el 25% de la comida que entra a nuestro refrigerador termina en la basura. No es falta de dinero, iglesia, es cómo administramos. Vayamos con una lista y limitémonos a comprar lo que en la lista llevamos. Hagamos relación de precio en los productos genéricos o los productos de marca. Por eso el interés nuestro es de que aprendamos algunos principios para vivir mejor. Digo esto, es posible vivir mejor gastando menos. Es posible vivir mejor gastando menos. ¿Cómo? Un día de esto le enseño cómo. Hoy continúo. Todo por el poder de su firma. Y nosotros creemos y nos sentimos importantes. ¿Quiere recibo o no? No, es ok. Vamos a otro lugar, la tarjeta. Al fin del mes viene y nos damos cuenta que no podemos cancelar todo lo que hemos cargado porque tenemos otros compromisos que sucedieron que no los esperábamos. Y eso nos va acumulando deudas. Entonces, paso número 2, aparte de producir, es evite gastar más de lo necesario. Aprendamos a vivir dentro de un presupuesto. Hable con su familia. Esas luces encendidas innecesariamente cobran dinero por ello o por su uso. Esa puerta, mire, yo soy de las personas que yo como todo veo dólares. Cuando la puerta está abierta, yo no veo que el aire de frío está saliendo, yo veo que dólares están saliendo por allí. Un día andaba
comiendo con alguien en un restaurante y no me comí toda la comida y pedí una caja para llevar. Y la persona que estaba conmigo me dice: ¿te vas a llevar eso? Le digo: después de que me traigan el bill, si solo me cobraron por lo que me comí, lo dejo. Pero si me cobraron por todo, me lo llevo. Pero nuestros niños: no quieras que a mí no me gusta la cebolla, es que a mí no me gusta el tomate, y tenemos que cocinar para cada uno de ellos. ¿Cuánto consumo de gas innecesario? Los muchachos cuando están pequeños y se bañan y tienen frío, en época de frío, encienden el agua y para que papá asuma que él se está bañando, el grifo está abierto a todo volumen. ¿Alguno de ustedes hizo eso alguna vez? Dinero que se está yendo y no nos quejamos por pagarlo. Ahora, vivamos dentro de un presupuesto, no gastemos más. El endeudamiento es fatal, roba la paz. Irremediablemente alguien que está gastando más de lo que gana terminará en serios problemas económicos. Conozco personas que han tenido fortunas y se las han acabado y hoy por hoy no tienen nada. Vive Jehová que digo verdad, yo nunca gané más del salario mínimo mientras trabajé en lo secular. Mi hermano me superaba por casi el doble en su W2. Pero yo aprendí a invertir, aprendí a cuidar. Me propuse de muy pequeño, a la edad de 25 años, yo recuerdo que todavía tengo los recibos, casualmente por allí me los encontré un día de estos. En aquel tiempo, a la edad de 25 años, yo ya tenía $50,000 ahorrados. Porque entendí algo, que la necesidad aqueja. Pero ¿de qué sirve que la necesidad queja y no aprendemos a hacer las cosas diferentes? Yo vi a mi madre llorar una vez porque solo tenía 35 colones, 34, 35 colones, un equivalente como a $8. Era todo el capital con 4 hijos con ella en un autobús. Y no encontraba el dinero para pagar el pasaje y aquella persona la amenazaba con bajarla. Y yo vi a mi madre llorar ese día. A mis 12 años me prometí que un día crecería y mi mamá nunca más tendría que pasar por una necesidad de esas. Y vive Jehová que digo verdad, y mi hijo, mi esposa que me conocen bien, cada vez que voy a visitar a mi mamá, que usualmente lo hago una vez por semana, la bendigo económicamente. Y cuando mi madre vino a este país, vino a vivir en su propia casa, porque a la edad de 23 años ya me había comprado mi primera casa, porque aprendí el principio de ahorrar. Porque el dinero puede pasar por tus manos, pero si no lo retienes, ¿de qué habrá servido? Para beneficiar a otros solamente. ¿Y tú? El invierno vendrá, pero si no hemos aprendido a ahorrar cuando menos el 20% de nuestro ingreso semanal o quincenal, algo está mal. Pero es que ¿cómo vamos a vivir con esas limitaciones, pastor? La vida es cara. Produzcamos. ¿O al caso el cable del servicio de cable se lo dan gratis o le cobran? A mí la gente me mira rara cuando voy a Sam's, usualmente los viernes. Me mira raro cuando me dice: señor, disculpe. Y como yo ya sé, siempre me paro. Y me dice: disculpe, señor, ¿usted tiene qué servicio de cable usa en casa? Y yo le digo: no uso cable. Y se me quedan viendo. ¿Y tienes televisión? Sí. ¿Y no tienes cable? No. ¿Cuánto cuesta un servicio de cable a alguien que paga cable acá? ¿Cuánto? Padre amado. Ahí le va esta. Ahorre. Evite gastos, pero ahorre. La riqueza no es el resultado de lo que nosotros podamos tener acumulado, sino cuánto dinero hemos invertido, pero no se puede invertir sin ahorrar. Sé que hay gente que está acá que tiene mucho dinero y sus posiciones no tienen nada que ver con aprender a ahorrar, con aprender a invertir, porque ustedes lo han hecho bien. Pero para ustedes tengo una palabra. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 y 2 que debemos de diversificar hasta en 8 fuentes diferentes nuestro capital, porque días difíciles se acercan a la tierra. No tengan los huevos en una sola canasta, dicho en otras palabras. Hay que diversificar. ¿De qué sirve, amado mío, vivir aprendiendo toda la vida y no vivir a la altura del aprendido?
Dios desea que nosotros aprendamos y mejoremos, enmendemos, corrijamos algunas cosas, porque si nada cambias, nada cambiará. Entonces es necesario aprender a ahorrar, pero también es necesario aprender a invertir. Entonces nosotros, cuando hablo de inversión, no estoy hablando de que tiene que tener miles de dólares para invertir. Pregunto, ¿cuánto se pueden ahorrar $20 al mes? Nadie me puede decir que no se puede ahorrar $20 al mes. Si usted se disciplina a no gastar en nada que no sea una necesidad, no solamente se ahorra 20, le garantizo que se ahorra más. Invertir, se puede empezar a invertir de $10 o más, $100 o más al mes. Ahorrar no es suficiente, porque nos puede pasar como le pasó a esta señora en una vecindad marginada en México. Hubo un incendio y la señora quería entrar a su vivienda y los bomberos le decían: no, es un peligro. Señora, ¿qué va a hacer? Señor, pero es que usted no me entiende, es que ahí están todos mis ahorros. ¿Sabe cuánto dinero tenía esta señora ahorrado en el colchón de su casa? Más de $40,000. I'm not kidding, no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. En la Ciudad de México. Es que el ahorrar, amado mío, no quiere decir que porque tenemos mucho dinero. Hay personas que tienen buenos salarios o buenos ingresos, pero no ahorran nada. Le pregunto yo, si yo le dijera: hermano, mire, la próxima semana le vamos a dar un bono de $1,000, pero queremos que nos ayude, estamos haciendo acá un estudio, ¿cuánto se ahorraría de este dinero usted? ¿Cómo lo distribuiría? ¿Cuánto se ahorraría? Como somos buenos cristianos, la mayoría me decía: lo primero, pastor, es el diezmo. Le queda el 90%. Después le daría a mi papá, porque tengo que honrar a padre y a madre. Y ahí nos vamos y llegamos a la conclusión: me ahorraría tanto. Vea cómo estamos programados a no ahorrar. Si ese es un bonus, eso no era algo suyo, esa es una gratificación, una bonificación por algo, ¿por qué no ahorrárnoslo el 100%? Porque estamos mentalizados a no ahorrar. Una persona me dijo una vez a mí: pastor, yo tengo un problema serio, después de que me escuchó dar una clase acerca de administración financiera. ¿Cuál es el problema, hermana? Me dice: es que yo cuando voy a la tienda, me dijo, yo no puedo regresar con un solo dólar, me lo gasto todo. Y esto no es broma, es cierto. Y yo digo, es que hay personas que tienen serios problemas para administrar el dinero. No es cuánto ganas, es cuánto ahorres. Ahora, invertir implica mandar tu dinero al futuro. Pagar deudas implica mandar el dinero al pasado. ¿Qué es mejor? ¿Mandar el dinero al futuro y que te espere multiplicado? ¿O mandar el dinero al pasado donde nunca lo verás? Evita gastar más de lo que necesitas y menos gastar más de lo que ganas. Cuida lo que Dios te ha dado. La salud, las energías se acaban, iglesia. El invierno vendrá y muchos llegan allá enfermos, agotados y lo peor, sin dinero. Porque si usted se disciplina a ahorrarse un 20% de lo que sus ingresos semanales, quincenales, hoy por hoy está recibiendo, y los invierte sabiamente, usted se sorprenderá de lo que puede llegar a ser el día de mañana. Por eso yo te motivo a que le des un vistazo a cómo están tus finanzas. 3 principios: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Iglesia amada del Señor, los problemas económicos que quejan a muchas personas hoy en día no es por falta de dinero, es por no saber cómo administrar el dinero. Aun cuando el dinero no te garantiza felicidad o algo por el estilo, pero te podría hacer mejor las cosas, más fáciles, más prácticas, o cuando menos evitar de dolores de cabeza.